hay un miedo silencioso que la Matrix alimenta cada día. ¿Es ese nudo en el estómago que sientes cuando tu jefe te pide algo y lo consideras injusto? ¿Como cuando aguantas una situación que no quieres o cuando aceptas condiciones que sabes que no son para ti, pero que al final dices que sí? Y no es porque quieras, no. Es porque no puedes decir que no. Es ese sí forzado que dices y que es la prueba de que no eres dueño ni dueña de tu tiempo. El sistema necesita que vivas al día, porque alguien sin margen es alguien que no puede elegir. Ese miedo que puedes tener a que se te rompa el coche, a que te suban el alquiler o a que llegue una mala noticia, eso es la correa corta que te mantiene dentro. En el episodio anterior diseñamos los sistemas y hoy vamos a colocar el primer bloque real de tu libertad. En este episodio no vamos a hablar de ahorrar por ahorrar. Vamos a hablar de construir algo mucho más importante. Tu colchón de tranquilidad. Tu herramienta de soberanía. Es probable que hayas escuchado a muchos expertos o asesores financieros que dicen que ahorrar pues es importante para los imprevistos. Yo te propongo que vayas más allá. Yo te propongo que ahorres para recuperar tu dignidad. El colchón de tranquilidad no es un dinero para arreglar una lavadora. Que sí, que puede darse el caso, que lo puedes utilizar también para ese tipo de casos. Es genial, me parece perfecto. Ahora bien, y lo más importante, también es ese dinero que te permite mirar y decidir sobre una situación injusta de tu vida. Y te permite decir, no, por aquí no paso. Porque al final es la diferencia entre ser un rehén de tus facturas o ser el arquitecto de tu vida. Y esto no es teoría. Te voy a contar una cosa, una situación que viví yo cuando estaba viviendo en Alemania. Esto pasó cuando yo finalicé mi carrera, decidí ir a Alemania y fui sin mucho dinero ahorrado, digamos. No tenía allí una red, casi no hablaba el idioma. Estando allí, conseguí una beca a través de una organización de España para trabajar en una pequeña empresa que era un restaurante en el que también elaboraban una bebida artesanal. Yo quería aprender ese proceso de elaboración, ya que estaba relacionado con lo que yo había estudiado en la carrera. Y desde el principio, el acuerdo al que llegué yo con el dueño de la empresa, pues digamos que no fue del todo limpio. Consistía en lo siguiente. Yo cuando les planteé el poder hacer las prácticas allí y aprender a elaborar esa bebida artesanal, lo que me propusieron es que para que yo pudiera aprender allí, tenía que trabajar también en el restaurante que tenían como camarero. El acuerdo era que yo tenía que trabajar 2 días en el restaurante y 3 días serían los que yo utilizaría o emplearía para realizar mis prácticas y aprender sobre ese proceso de elaboración de la bebida artesanal. Bueno, pues yo llevaba apenas un mes allí en Alemania
y no entendía bien el idioma. Tampoco al principio tenía yo pues mucha soltura para estar detrás de la barra, y cada error que cometía pues al final eran malas caras de los camareros de mesa a los que yo servía. Yo sacaba comandas para los camareros de mesa y pues por malos entendidos por el idioma, porque todavía no tendría yo esa soltura, pues veía malas caras, presión, críticas. Y yo, como en aquel entonces quería siempre caer bien, yo quería hacer siempre bien mi trabajo, aunque no fuera a ser el trabajo de mi vida, o aunque las personas con las que en ese momento trabajaba, pues aunque no las fuera a ver de nuevo, a mí me importaba mucho esa crítica. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que cuando yo salía de allí, del trabajo, después de sentirme muy mal, me sentía muy, muy pequeño. Me sentía infravalorado. Y recuerdo que lo que hacía era irme a un bar que había cerca de casa, era un bar irlandés, y siempre pedía una cerveza negra. No podía sostener ese sentimiento, esas circunstancias que estaba viviendo, y la forma que yo tenía de evadirme, de escapar, era, bueno, tomarme una o dos cervezas, dos pintas allí en ese bar. Y yo sabía que, bueno, no era por disfrute, sino que era para escapar de esa sensación, de ese sentimiento, de eso que estaba viviendo. Y bueno, pues no era solo cansancio lo que yo estaba sintiendo, era vergüenza de no estar a la altura, esa vergüenza de no poder decir que no, y de saber que, bueno, que era como que tenía que estar tragando. Y la realidad era que el problema no era el trabajo. El problema era que yo no tenía margen. Sentía que quería decir basta, hasta aquí, pero no tenía margen. No podía decir que no. ¿Por qué? Pues porque quería seguir aprendiendo del proceso, y porque también es cierto que bueno, pues necesitaba ciertos ingresos económicos. Hasta que un día, pues ya esto cambió. Yo había comenzado a buscar trabajo y encontré algo. No era nada espectacular, pero era suficiente ya. Era suficiente para no depender de ese sitio. Y creo que fue a los 4 meses más o menos de estar yo allí. Ya había aprendido suficiente sobre el proceso de elaboración de esa bebida artesanal. También en ese momento era muy bueno como camarero, ya había aprendido mucho. Mi idioma, el alemán, era mucho mejor, y me sentía cada vez más suelto, más empoderado. Pero, a pesar de ello, yo ya quería cambiar. ¿Por qué? Porque lo que comenzó como 2 días de trabajo como camarero pasaron a ser 3. Y no solo eso. Además, de vez en cuando, el dueño me ponía a hacer trabajos que no eran de camarero, como por ejemplo tirar paredes de pladur y cosas de este tipo. Entonces yo ya me harté. Y fui a hablar con el dueño y le dije que me iba. Él no se lo creía, porque él pensaba que yo necesitaba terminar un periodo de prácticas determinado para obtener un título, pero no era así. Yo ya tenía mi carrera, eran unas prácticas para adquirir experiencia, y bueno, pues él me presionó, me amenazó, pero por primera vez yo ya no tenía miedo y le dije: haz lo que quieras. Y me fui muy tranquilo y muy empoderado. Y no es porque fuera valiente, sino porque tuve esa capacidad de decir que no. Porque tuve ya ese siguiente trabajo, ya tenía ese siguiente trabajo que me iba a generar ingresos, y ya había adquirido el conocimiento que quería adquirir. Si yo hubiera tenido un colchón de emergencia, no hubiera tenido pues esa necesidad, ¿no?, de tener ingresos, quizás hubiera sido diferente, y quizás no hubiera esperado 4 meses, sino que tras pasar 2 meses y medio o 3, si yo consideraba que ya había aprendido
lo suficiente de lo que quería aprender, podría haber decidido irme de allí. Pero no era el caso. Por eso te digo, por eso te comparto, que es muy importante que seamos conscientes de que en nuestra vida hay muchas situaciones que tragamos porque no estamos en condiciones de decir que no a esa situación, porque no tenemos las espaldas cubiertas. Ese colchón de tranquilidad no es que sea solo dinero, es poder. Y bueno, pues hay mucha gente que puede estar diciendo por ahí en redes sociales de que, bueno, que no tiene mucho sentido tener un dinero parado, tener ese colchón de emergencia quieto, sin rendir, sin que te genere intereses. Pero para mí es que este colchón de tranquilidad, para mí, cumple una función mucho más importante que generar un rendimiento o, como hemos comentado al inicio, prevenir posibles imprevistos, que lo admito y me parece que también es muy importante que te permita hacer eso. Pero, para mí, como os he comentado, lo importante es la tranquilidad que te genera. Y te lo voy a explicar fácilmente. Para mí, este colchón de tranquilidad es como si fuera un extintor, ¿vale? Tú no es que compres un extintor para usarlo. Lo compras para que lo puedas utilizar cuando haya algún incendio que se genere o comience a arder algo. Y la rentabilidad de este colchón de tranquilidad puede que no sea ni el 3% ni el 5%, pero se le llama paz, se le llama claridad mental y es poder tomar decisiones sin miedo. Y eso, para mí, vale mucho más que cualquier interés que puedas generar. Cuando empieces a construir tu colchón de tranquilidad, puede que te pase algo. Algo muy concreto. Puede que empieces a ahorrar y justo ese mes el coche comience a hacer algún ruido. Puede que te aparezca un recibo inesperado o que algo de casa se rompa. Y puede que pienses, bueno, justo ahora que ya había tomado la decisión, que había comenzado yo a generar el ahorro para mi colchón de tranquilidad, justo ahora pasa esto. Bueno, pues déjame decirte que no es casualidad, porque es el patrón al que estabas acostumbrado o acostumbrada. Y tu vida probablemente ha funcionado de la siguiente forma. Generabas ingresos, te entraba dinero a tu cuenta, ibas gastando ese dinero a lo largo del mes, tu dinero prácticamente salía todo y volvías a estar en cero para comenzar de nuevo la rueda. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando comienzas a romper ese patrón, muchas veces todo parece empujarte a volver al patrón antiguo. Pero en ese momento te invito a que seas consciente y que veas que no puedes ceder, que eso que te está pasando no es mala suerte, es una cierta resistencia al cambio, una cierta resistencia que tienes al cambio. Y aunque parezca que no, es una buena señal, porque significa que estás saliendo de lo de siempre. Y vamos a hacer algo muy simple, ¿vale? Vas a definir tu cifra de paz del nivel 1, ¿vale? Te propongo que hagas un cálculo de cuáles son tus gastos básicos mensuales, ¿vale? ¿En qué te gastas? ¿En qué sí o sí necesitas gastar dinero a lo largo del mes para que tu vida tenga cubiertas tus necesidades básicas, ¿vale? Una vez tengas ese valor, ese dato, lo vas a multiplicar por 3. Y te propongo que te pongas como objetivo que
comiences a ahorrar, ya sea un 5%, un 10%, un 1%, algo, comienza a ahorrar algo mes a mes para que llegues a esa cifra de cubrir tus 3 meses de gastos básicos. ¿Vale? ¿Para qué? Para que tengas tu colchón de tranquilidad. Y ese va a ser tu primer objetivo. Si por lo que sea consideras que va a ser muy difícil que consigas eso, que vas a tardar mucho, y consideras que puede ser un objetivo más sencillo, plantéate que reúnas tus primeros 1.000 euros, ¿vale? Como primer objetivo más sencillo, reúne los primeros 1.000 euros. Inicialmente no importa si vas a necesitar más tiempo o menos, pero ten eso como objetivo, ¿vale? Y te voy a proponer que tengas o que lleves a cabo esto teniendo en cuenta 2 reglas, ¿vale? La primera, que ese dinero que vayas ahorrando, que vayas apartando, esté lejos de tu vista. Tiene que estar en una cuenta separada. Y por otro lado, también es cierto que aunque esté en una cuenta separada y no tengas un acceso tan rápido, en cierta medida tienes que tener cierta disponibilidad para que en el caso de que necesites hacer uso de ese colchón de tranquilidad, lo puedas hacer. ¿Vale? Te pongo un ejemplo. En vez de coger ese dinero y ponerlo, por ejemplo, en un fondo indexado o invertirlo en algún tipo de acción, mejor no lo pongas ahí, porque si lo pones y la acción o ese fondo indexado empieza a bajar, pues es que vas a tener pérdidas. Entonces, lo ideal es que este dinero que separes no lo dediques a nada relacionado con la inversión. Es tu colchón de tranquilidad. No queremos generar rendimiento, ¿vale? Nada de historias raras. Esto es tu seguridad, no es inversión. Y antes de seguir, escucha esto. La mayoría de personas no falla por no entender esto bien. Falla por no hacerlo, por no ponerse en marcha. Y hoy vas a inaugurar tu colchón de tranquilidad. Te propongo que hoy mismo hagas estos 3 pasos. 1. Calcular tu cifra de 3 meses de gastos básicos cubiertos. 2. Que abras o que uses una cuenta separada para ir incorporando ahí tu ahorro. Y 3. Te propongo que aunque sean 5 euros, hagas un ingreso o deposites dinero en esa cuenta. Lo importante es que lo hagas y que lo hagas con intención. Para que cuando le pulses confirmar o enviar transferencia, pienses lo siguiente. Esto que estoy poniendo aquí no es dinero. Esto es tiempo de vida y tranquilidad que estoy recuperando. Tu libertad financiera no empieza con 1 millón. Empieza el día que dejas de tener miedo. El problema nunca fue el dinero, era el miedo. Y hoy has empezado a quitarle poder. Cada euro que pongas en ese colchón de tranquilidad no es ahorro, es una decisión, es un no futuro que ya te puedes permitir. En el próximo episodio vamos a dar un paso más. Vamos a hacer que tu dinero trabaje. Vamos a hablar de la ingeniería de ingresos. Porque la libertad no solo se protege, se construye. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Compártelo si te ha gustado y nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast Sal de tu Matrix Financiera. Muchas gracias.